Bueno, se terminaron las risas, ¿eh? Se terminaron las risas, las humoradas, el reggae rock, el catequismo. Se terminó. Guardate las risas. Guardate porque todo. ahora vamos a proceder a hablar de lo que pasó en el día de ayer en la Cámara de Diputados y en general en cuál anda el Congreso de la Nación. ¿Qué no pasó? La verdad que sí. ¿Qué no pasó en el día de ayer? Podemos decir una buena para el pueblo. Y hasta ahí llegamos. Después se terminó la sesión. Después fueron unos cuantos revés y un par de buenas para el gobierno nacional. Y hasta ahí quedó la sesión, que terminó a eso de la 1 de la mañana después de un buen rato de los diputados. Ahí peleándola entre que haya quórum, que no haya quórum, que se vote, que no se vote, que me dan los votos, que no me dan. Bueno, entonces, por lo menos tenemos dos noticias que son las más relevantes que nos dejó ayer la Cámara de Diputados. Por un lado, se insistió en la sanción de la ley de emergencia en discapacidad, a pesar del veto de Javier Milei. 172 diputados votaron a favor de que la ley siga vigente, 73 votaron en contra y hubo 2 abstenciones. Ahora pasa al Senado, una de las pocas veces en la que la Cámara de Diputados logra dar de baja, digamos, o revertir un veto presidencial. Falta igualmente, como decimos, el visto bueno también del Senado para que esto se concrete. Igualmente, en las afueras del Congreso, junto a la movilización de todos los miércoles de los jubilados, estuvieron presentes organizaciones de la discapacidad que ya estaban acampando en una vigilia desde el día anterior. Como vemos ahí, miles de personas. Impresionante la cantidad de gente, la verdad. Que estaban allí, más que nada, bueno, familiares, acompañantes terapéuticos, prestadores de servicios, que son quienes eran beneficiados, son beneficiados por esta ley de emergencia en discapacidad, porque recordemos lo que venimos hablando, ¿no?, en las últimas semanas respecto a este proyecto, donde están totalmente congelados los ingresos de los prestadores de servicio, de las pensiones, realmente dejando a las personas con discapacidad en una situación de vulnerabilidad absoluta. Una vez que se logra que el Congreso apruebe esto, bueno, el presidente Javier Milei lo veta. Ahora Diputados vuelve a insistir. Veremos qué decide por su parte el Senado. Mientras tanto, como decíamos, una gran movilización que no tuvo una fuerte represión, digamos, a diferencia de otros miércoles, quizás por lo que decimos siempre, la mayor presencia de manifestantes que hace que, bueno, replieguen un poco la búsqueda represiva. Muchísimos miembros de la policía de la ciudad, principalmente, como venimos caracterizando miércoles a miércoles. El operativo federal está apostado detrás del Congreso y detrás del vallado, que ya podemos decir es fijo todos los miércoles, cerrando calle Entre Ríos y cerrando también el tránsito tanto de Irigoyen como de Avenida Rivadavia. Y policía de la ciudad apostados en todas las calles aledañas a la Plaza de los Dos Congresos, concretamente para evitar que la concentración salga a otro punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es concretamente lo que estamos viendo miércoles a miércoles. Y en el día de ayer, yo diría operativo Corralito, concretamente, porque es dejar a los manifestantes, a los jubilados y a, obviamente, todos los familiares y personas con discapacidad que estaban ayer manifestándose, dejarlos encerrados en la Plaza de los Dos Congresos y impedirles, como decíamos, el tránsito hacia otro punto de la ciudad en clave de expresar la manifestación y el enojo en otro punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otro de los temas que se debatió ayer en la Cámara de Diputados fue el veto de Javier Milei al aumento de jubilaciones y la nueva moratoria. Bueno, lo que se pensaba antes de que arranque la sesión es que era por lo menos el aumento a jubilaciones del 7,2% más un bono. Bueno, eso iba a tener un apoyo, una insistencia por parte de diputados. Y bueno, en el caso de la moratoria no estaba todavía aclarado, pero se preveía un revés para el pueblo argentino. ¿Qué terminó pasando? Doble revés para el pueblo argentino. Por si querían buenas noticias, no las tenemos acá, pero no es culpa nuestra, ya saben. 2 proyectos que no van a entrar en vigencia porque ahora la Cámara de Diputados confirmó el veto presidencial a la ley de aumento para jubilaciones. Algunos
de los presentes, principalmente de la oposición de Unión por la Patria, refirieron a posibles prebendas, coimas, para ser más clara. ¿Por qué? Porque hubo diputados que cambiaron el sentido de su voto y principalmente diputados que se abstuvieron para que no se pueda conseguir este rechazo al veto a el aumento a las jubilaciones. ¿Quiénes encabezan la lista de los vendidos? ¿Quiénes? Bueno, los diputados misioneros. Terrible. Diputados de Misiones, que no es la primera vez que a último momento cambian su voto aquellos diputados que responden a ¿Habrá teléfono rojo conducción de Rovira. ¿Con Rovira? Aparentemente sí, pareciera, porque la verdad que es Tubazo y Rovira hace lo suyo. Lo vamos a escuchar a Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, justamente apuntando contra estas posibles prebendas que cambiaron el sentido de algunos votos. También le tenemos que decir a los que están siguiendo esta sesión y a los jubilados y a las jubiladas qué es lo que están queriendo hacer. Con presiones inconcebibles y con aprietes inconcebibles. Algunos para que se retiren y otros que ya se habían ido para que vuelvan y que vuelvan a votar con el gobierno. Las dos cosas. Porque algunos los trajeron de no sé dónde para que vengan a votar con el gobierno cuando habían hecho otra cosa con la media sanción. Diputado, y cuando habían hecho otra con cosa el con tema. él. Pero, por favor, está haciendo... No, pero... fue el tiempo para hablar. Presidente, ya hubo tema. Todos pero los fundamentos... aparece un tema... Vamos. Aparece un tema que hay que desnudarlo. Acá queríamos el 7,2. Acá queríamos la actualización del bono. Acá queríamos los aportes para las provincias que no transfirieron la caja de jubilaciones a la nación. 13 provincias, de las cuales muchos son ahora los que están más siendo motivos de aprietes y de llamados telefónicos. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Germán Martínez. Vamos a repasar, si quieren, un poquito. De afirmativo a negativo no cambió nadie el sentido de su voto, de negativo a afirmativo tampoco. Por eso decíamos que lo principal está en el cambio de quienes se abstuvieron ahora o quienes se habían abstenido esa vez y ahora cambiaron su voto a negativo. Por ejemplo, Marcela Antola de Entre Ríos, cambio de afirmativo a abstención. María Eugenia Vidal, Mari, la que anda buscando laburo, ¿viste? De negativo a abstención, cambió su voto del PRO. Y después, que acá está la clave, tiene que ver con aquellos que pasaron de abstención a negativo. Entre ellos están Gabriela Besana del PRO, Martín Androain también del PRO, ahora voy a nombrar un par del PRO, Germán Figueroa, Luciano Laspina y María Sotolano. Del radicalismo, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Pamela Verazay, Lisandro Nieri y de Santa Cruz, José Luis Garrido. Y de abstención a afirmativo, cambiaron Rodrigo de Loredo, Martín Tetaz, Sofía Brambilla, Ana Clara Romero, Karina Banfi, Gabriela Brouwer y Roxana Reyes. O sea, efectivamente, la muerte de la UCR ya como bloque que vote unificado, eso ya está claro hace buen rato. Lo mismo el PRO, ¿no? Mucha libertad de acción. Y también en el caso de las jubilaciones, bueno, con algunos que les costaba poder argumentar el porqué de esto, porque recordemos que el argumento del gobierno en el veto, cuando veta la ley de aumento jubilatorio, lo que indica era un supuesto desequilibrio que generaría en las cuentas públicas, incluso con mentiras, porque el gobierno sale a decir que le costaría a las arcas públicas 6 billones de pesos, cuando en realidad la misma oficina de presupuesto había dicho que era entre 2 y 4. Es decir, ya si tenés que usar la herramienta de la mentira para instalar que no te alcanza, y además la idea esta de que no hay plata, pero después, por ejemplo, en la misma semana que lo vetás, le bajás las retenciones a la soja, y bueno, digamos que hay una falta de argumentos que algunos solo explican con esta cuestión de la disciplina partidaria, ¿no? De, bueno, voto lo que me dice Javier Milei porque soy parte del partido de Javier Milei. No así fueron los argumentos, digamos, esgrimidos en la jornada de ayer, que, bueno, bastante, como siempre,
dejó que desear el Congreso y las alocuciones de los distintos diputados. Hay muchos, o por lo menos el accionar de algunos bloques, lo que se ve es una respuesta muy propia de la provincia, ¿no? Hay gobernadores que mandan a votar de manera ambivalente a sus legisladores, en este caso a diputados, como fue la sesión de ayer. Por ejemplo, vos mandás a 2 de tus diputados a votar en contra y a 2 diputados a abstenerse. Esto es una forma de la negociación también y es parte del juego de la negociación constante, obviamente del Ejecutivo con el Poder Legislativo, por eso parte de lo que decía recién en el audio que escuchábamos de Germán Martínez. Hay que recordar que ayer en María Eugenia Vidal, por ejemplo, estuvo en modo abstención, porque se abstuvo hasta de votar la cuestión de discapacidad. Se rebeló. Todo se abstuvo. Otra cocarda para Mayu, que la leona de la provincia de Buenos Aires, que obviamente no la pudo pisar nunca más. No nos olvidamos de vos, aunque te hagas la que te abstenés ahora, Mariu. Y además, porque con todo esto de la disciplina partidaria quería mencionar algo más, o de la libertad avanza, porque ayer se partió a raíz justamente de estas diferencias internas en el bloque libertario, y Gerardo González, Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, la diputada del Patito, conformaron un bloque aparte que se va a llamar Coherencia. No. Coherencia, ¿Por favor? sin No. el por favor, solo coherencia. Así se va a llamar este nuevo bloque que se fue de la Libertad Avanza. Ya hace rato igualmente que Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, principalmente las más conocidas, venían teniendo encontronazos dentro de la Cámara con el gobierno y con el oficialismo, principalmente contra Martín Menem y Ya arrancan contra un poco otras mal. figuras. Se llaman Coherencia y son las legisladoras que van a visitar a los genocidas que cerraron el Congreso. Pero bueno. Son coherentes. Sí. Son coherentes con ser unas. Sí. Sí. Qué sé yo. Bueno, así que se veremos partió. cómo votan, porque Se partió, sí. Y aparte, por ejemplo, Carlos D'Alessandro, cuando lo entrevistan a la salida de la sesión, dice que apunta también a las cuestiones de corrupción, que ahora vamos a hablar en detalle, pero Sí. apunta a decir que se va porque ellos habían venido a combatir contra la corrupción y al final terminó siendo eso. Bueno, ya veremos Che, qué debe ser termina caro, ¿no? siendo. El armado de un coso, de un nuevo bloque. No Debe salir tengo caro, un par de ni asados debe ser, idea. ¿no? Ni idea. Ya veremos. Veremos si hay asadito para las 83 lacras, como le dijo Aldo Leiva. No lo digo yo, lo dijo el diputado Aldo Leiva. Las 83 lacras que le negaron a los jubilados un 7% de aumento. A ver si hay asadito en la Rosada con ellos, que, como decimos, terminando dando un revés que no se esperaba. En el caso de la moratoria era más previsible que no iba a haber una insistencia. En el caso de las jubilaciones se especulaba con que 7% de aumento y un bono, 7% Sí, no. de aumento del 300% que es la mínima. O sea, la verdad, tristísimo. Y además, recordemos, la cuestión de que de que se haya vetado la moratoria previsional implica que ahora hay miles y miles y miles de mujeres que no se van a poder jubilar, que van a tener que esperar 5 años más a que puedan hacerlo a través de la PUAM, pero que no así recordemos que de es una jubilación, que es el 80% de una jubilación mínima. El 82% de la jubilación mínima es esa PUAN, que recién Sí. la van a poder tramitar en 5 En años, 5, como a decía los 65, Delphi. sí. Y Es una reforma jubilatoria, de hecho, ¿no? La cuestión Sí. de que no se aprueben las moratorias. Y un dato, que por ejemplo, en el caso de las amas de casa o Sí. trabajadoras de casas casas particulares, el registro oficial se abrió en 2013, con lo cual, quien antes tenía, por ejemplo, una trabajadora en su casa y quería regularizarla, la tenía que regularizar con otro registro, por ejemplo, como si fuese un contrato, pero con otra característica. Recién en 2013. Entonces estamos hablando de que hace nada más que 12 años hay un registro de trabajadoras Sí, de casas y que- particulares. Y depende mucho del empleador Claro, y si que te no es un quería regularizar o no te quería Es un regularizar. registro que hasta el día de hoy depende muchísimo, porque recordemos que también este gobierno lo que hizo fue eliminar las multas a los empleadores que no pagan los aportes de las empleadas de casas particulares. Entonces, cada vez vemos que hay menores exigencias para esos empleadores para pagar aportes, pero luego no quieren generar planes de pago, que es lo que es una moratoria, un plan de pago de tu propia jubilación a medida que la vas cobrando. Así que Un fuerte vergonzoso abrazo. también el hecho de la moratoria, porque muchas veces pareciera que es como, bueno,
la jubilación sí tiene que salir y la moratoria es un gasto extraordinario, y la realidad es que no. La moratoria obviamente es una medida paliativa, es una curita a un problema enorme, pero que esa curita ha salvado la vida, literalmente, y la independencia económica en muchos casos de miles y miles, principalmente de mujeres que representan el 90% de quienes integran luego estas moratorias. Esto hay que discutirlo sobre todo en clave electoral, gente, sobre todo con este sector, ¿sí? Sector de más de 50 años, 55 años, de mujeres que sepan que hay un gobierno y diputados y diputadas que le niegan la moratoria, que recordemos, es paga. Acá nadie le está regalando nada, ¿sí? Esto se paga. Así que, bueno, esto fue lo que pasó ayer en diputados. Importante hoy también prenderse tanto al Senado, principalmente. Hoy hay, a ver, Juan Simón me va a ayudar mejor. Hoy también hay sesión en diputados. ¿Continúa la de ayer o yo entendí mal? Supuestamente continúa hoy a las 11 de la mañana. No, ese es en el Senado, pero diputados también. Yo entiendo que Yo sí, entendí y que que iban a tratar de tratar lo que la quedó cortaron sin a la quórum. 1 de la mañana, claro, y sigue hoy. Ok, bien. Que sería Hoy, Bahía Blanca. Claro, es verdad, Bahía Blanca y un par de cosas más. Se trata hoy, pero además hay sesión en el Senado, porque hoy se va a tratar a partir de las 11 de la mañana los proyectos de emergencia pediátrica y de financiamiento universitario que ya tuvieron dictamen el martes pasado y que ya llegan con media sanción de la Cámara de Diputados. Así que actividad para aquellos que no saben qué mirar a la tarde, se ponen el canal de Diputados TV del Senado y tienen ahí un poco de entretenimiento. Y bueno, mal trago puede que tengan por ahí. Y les comento una más breve porque me extendí bastante con este tema, que se trata de las detenciones que se decretaron en el día de ayer, las órdenes que ya fueron solicitadas por la Fiscalía y por la jueza, que llamó a indagatoria a los responsables de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma, Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda, y también directivos de ese laboratorio, accionistas y autoridades del laboratorio Ramallo que trabajaban en conjunto. Todos ellos fueron detenidos, o por lo menos las órdenes fueron declaradas para estas 10 personas. Está la foto que la publicó Patricia Bullrich de García Furfaro, Ariel, digamos, el dueño del laboratorio, porque en realidad son hermanos, así que todos son García Furfaro técnicamente. Ariel, que es el que se hizo más conocido con este video, ¿no? Que supuestamente salía bancando a Cristina y no sé qué más. Bueno, en esa línea lo detuvieron por, obviamente, estas muertes que ascienden por ahora, lo que se tiene en registro oficial, alrededor de 83, 87, fue el último número, no me quiero equivocar, y creo que se me está mezclando con el de los diputados, porque bueno, son muchas cifras. No, 96. No, pero el oficial no. El oficial no llegó a 90 todavía. Ah. El que está del todo, digamos, confirmado, aunque sí se hablaba de alrededor de 100 ya. Claro, acá hay un problema que Pasa que también se habla de, bueno, quiénes son efectivamente, a quienes se les encontró la bacteria de este fentanilo contaminado, porque recordemos que es una droga suministrada a personas que ya estaban en situaciones críticas, que es un poco de lo que se aferra García Furfaro, ¿no? Para decir, me quieren encajar a mí estas muertes, cuando en realidad son personas que murieron por sus propias patologías. Bueno, en realidad no, porque se las encontró a personas con otras patologías, con insuficiencias respiratorias, por ejemplo, que fue lo que pasó acá en el italiano, de La Plata, que fue por lo cual se disparó todo el escándalo de estas ampollas de fentanilo, que se terminaron rastreando por todo el país, se encontraron en muchos lugares, recordemos las ciudades más afectadas. Trazabilidad, este es el gran problema de esto. El otro día lo hablaba con una farmacéutica, que es distribuidora de una farmacia, trabaja en una farmacia que en realidad es como una distribuidora más grande de farmacias, y me decía, a mí lo que me llama la atención del tema es que nosotros, o sea, yo, dice, en mi trabajo, yo mando esta caja de aspirinetas y yo sé exactamente a dónde está esta caja de aspirinetas. Con lo cual le llamaba mucho la atención que este laboratorio no tenga esta trazabilidad de saber exactamente a dónde van las cajas de las pipetas de fentanilo de ese lote. Esto es lo irregular, que incluso ahora los familiares están avanzando en la presentación de un proyecto de ley para avanzar en algo que lo debería tener cualquier empresa farmacéutica, digamos, ¿no? Cualquier laboratorio. Saber a dónde van los productos que están generando.
Aparentemente, en el caso de HLB Pharma y de Laboratorio Ramallo, empezaron a aparecer otros indicios, digamos, de algunos acuerdos con los sectores políticos que implicaban, bueno, algunos vistos buenos sin tener verdaderamente un control detallado de todos esos productos que estaba comprando el propio Estado. Así que de esta forma, el seguimiento lo está haciendo el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que fue criticado, recordemos, por el presidente Javier Milei, pero fue defendido por los familiares de las víctimas de estas muertes por fentanilo, que como decíamos, algunos hablan de más de 100 personas, otros indican un número más en torno al 90. Pero bueno, igualmente estamos hablando de... No es una barbaridad. Un número altísimo de muertes a partir de, una problemática que todavía no ha tenido sus costos políticos, si queremos decirle así, digamos, no ha habido ninguna renuncia. No hay responsables políticos de esto. Más que un despido en la ANMAT, pero que incluso en la propia, en el propio despido no aclara que no tiene que ver con esto, que no tiene que ver con la cuestión del fentanilo contaminado. Así que por ahora no hay ningún costo político que se esté comiendo el gobierno por, como decíamos, alrededor de 100 personas muertas por un fentanilo, por un medicamento que se distribuyó de forma irregular y contaminada. Así que lo vamos a seguir de cerca con estas 10 detenciones que se ejecutaron en la noche de ayer y, bueno, mucho más que está siguiendo y aconteciendo en esta causa. Pero bueno, hablando de corrupción, de irregularidades y cositas así, nos vamos a meter con Franco, que nos trae mucho de eso. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Como decías, Delfina Benese, nos vamos a meter con otro de los casos de corrupción, por lo menos el anuncio, y concretamente ayer hablábamos en el grupo interno nuestro de Será por las Malas, a la noche, preguntándonos y consultándonos, che, esto es verdad, esto ya está confirmado, no está confirmado, que estábamos hablando concretamente de un rumor que empezó a circular ayer nocturnamente, que después fue confirmado con un tuit por la cuenta de la vocería del presidente de la Nación. Ahora le vamos a pedir al querido Mati Marchi que ponga ese tuit, donde concretamente se lo expulsa, se lo echa a Diego Españuolo, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, y quedando a cargo la agencia, ni más ni menos, que el ministro de Salud, Mario Lugones. Ay, qué uno de tranquila los que me principales quedo. responsables de todo lo que acabamos de hablar alrededor del fentanilo. Este es el tuit que está en pantalla. Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en el año electoral, el presidente de la Nación ha decidido de manera preventiva la remoción del cargo del director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo. El ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad, informará en las próximas horas el nombre del interventor del organismo en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento. Esperemos que no sea igual que la responsabilidad que tiene con respecto al fentanilo, que el otro día lo vimos en televisión llorando, diciendo que él es médico, entonces debe sentir... Qué angustiado. Siente muy, muy profundamente la situación de las víctimas del fentanilo. Me imagino lo que habrá llorado y lo que va a llorar ahora, que queda como interventor de la ANDIS, por el veto, ¿no? En su momento del presidente Javier Milei, dejando desprotegidas a las personas con discapacidad. Digo, un médico, mínimo una fibra sensible le debe tocar. ¿No? Y lo otro también terrible de todo esto es que este señor Lugones, en ese acting, obvio, de estar tan acongojado, bueno, es parte de este gobierno criminal con total crueldad. Con lo cual, su jura hipocrática
que hacen todos los médicos, deberían ponerlo en la vereda opuesta de Javier Milei. Pero bueno, los criminales y los crueles son así. Este es Diego Españuolo. Y viste que en el tuit recién decía, ante los hechos de público conocimiento. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Empezaron a circular unos audios, supuestamente de Diego Españuolo. Ayer había mucha circulación de esto en Twitter, pero no había medios de comunicación que lo estén abordando, principalmente porque, bueno, sabemos cómo funciona la cloaca informativa. No, perdón, pero también porque los audios se habían conocido a través de el programa de Carnaval, de este canal nuevo de streaming que se abrió. Hubo periodistas que no por ensobrados del gobierno, sino por esperar a que se confirme la veracidad, digamos, de estos audios, porque eran audios que no tienen imagen, digamos, es una voz diciendo algo, tampoco para... O sea, digo, audios de WhatsApp o de Telegram, por ejemplo. Nosotros también podríamos haber salido ayer a contarlo, o antes de ayer, cuando se empezaron a filtrar estas cosas, pero había todavía, digamos, un decoro con confirmar todavía si esto y sobre se trataba de algo real. Claro, sobre todo esto de que hoy con la inteligencia artificial y con algunos audios propios de cualquier persona, es verdad que se pueden construir audios. Pero vamos a escuchar algunos de estos audios que hay varios. Y son bastante largos algunos. Hay algunos que son en un compendio, pero vamos a escuchar algunos de estos audios que son los que se le asignan a Diego Españuolo y que obviamente son lo que el gobierno anuncia como diciendo las cosas de público conocimiento. Estas son las cosas de público conocimiento. Entonces, estos tipos decimos, che, esta la subimos, pero y todo esto que está acá dando vueltas, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito, no sé, de 20, 30 mil dólares por mes. Kiosquito de 20, 30 mil dólares por mes. Es un cachito así al lado de todo el resto, de todo el quilombo que están haciendo. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los pierden, lo que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. Por teléfono, así, tac, un prestador. Así se están manejando. ¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen... Este es uno de los audios. Primero, habla de que hay kioscos, ¿no? Lisa y llanamente. Kioscos de entre 20 y 30 mil dólares, dice en este caso, el ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Españuolo. Y concretamente lo que plantea es, acá hay una acción para cobrar, y ahí dice, el 5%. Y vamos a aclarar un poco a qué se refiere todo esto. Cuando habla de los acuerdos con las droguerías, o por ejemplo con un laboratorio, el Estado va y compra, ¿sí? Vos sos oferente de un laboratorio. Yo voy y te voy a comprar aspirinetas, ¿sí? Y la caja de aspirinetas que vos me la vas a vender salen 100 pesos cada blister. Y voy a Male y le digo a Male, che, vos también producís aspirinetas, ¿me las podés conseguir más baratas? Sí, te las vendo 80. Bueno, joya, yo te las voy a comprar a vos, Male, que te las voy a comprar a 80. Pero vos me vas a dar a cambio, o en este caso puede ser con vos, que la tenés más alto el costo del medicamento. Entonces te lo voy a comprar a vos, a ese costo, pero vos me vas a dar el 8. ¿No? Esto es lo que está denunciando Españuolo. Lo que dice Españuolo denunciando, lo que está diciendo en un audio de WhatsApp, lo que está planteando concretamente... Claro, no lo denunció, porque esa sería la otra cuestión, ¿no? Que lo salga efectivamente a denunciar formalmente y que diga... En esta gestión presidencial hay corrupción. ¿Sabes cuál es el tema también? Que Españuolo es abogado de Milei. Españuolo no es solamente el que casualmente cayó. No es solo una linda pelada. Claro, en el cargo de director ejecutivo, en este caso de la Agencia Nacional de Discapacidad. Además fue abogado de Milei, con lo cual esto también da una gravedad que es, este es el que supuestamente te tiene que defender. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Querés pasar alguno de los otros de los audios, Mati, mientras andás buscándolos? Porque acá hay una terminal. Ahí dijo presidencia.
Sí. ¿Quién es la secretaria? ¿Quién maneja la Secretaría Algo que te General faltó de detallar Presidencia? recién cuando repasabas lo que dice ese primer audio es que él dice 5% y después le pedían 8%. Claro. Bueno, estamos hablando de un 3% más que ese lo está quedando alguien más. Acá hay un acuerdo que así se presenta, y esto no es novedad, siempre, digamos, la corrupción existe donde hay un funcionario corrupto y un privado que avanza en la corrupción, o que necesita de ese funcionario corrupto para meter su producto, que es un poco lo que sucede, ¿no? Sí. Convengamos. De hecho, recuerdo que había un ministro de Menem, en su momento le decían celular, porque él iba siempre con el 15 adelante. ¿Viste? Los celulares usan el 15, bueno, él se queda con el 15, era un poquito más. Pero parece que queda en familia, porque Qué ahí corriente. dice, Españolo, esto va para presidencia, dice, ¿no? ¿Y qué es presidencia? ¿Quién es la secretaria general de la presidencia de la nación? Ni más ni menos que ella, el jefe, Karina Elizabeth. Y no solamente parece que la terminal es Karina Elizabeth, sino que parece que hay otra terminal que es su pivot, su otro pivot en el Poder Legislativo, que es ni más ni menos que el muchacho Vos familiar, decías gobierno de Menem. parte de este muchacho Martín Menem. Vamos a escuchar otro de los audios y nos vamos a ir después al año pasado. Pero primero vamos con uno de los audios de español. La rentabilidad es menor. ¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Encima seguramente a Karina le debe llevar el 3 o el 4. Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina. Karina debe Seguramente llegar le el digan, es el 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mí, y vos Karina te llevaste el 3. Seguramente le Es deben una- hacer es una guasada todo esperando esto, una ¿eh? acogida olímpica. ¿Te imaginas? Estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Julio me quiso meter una mina en una dirección Claro, nacional. estamos hablando porque estamos hablando de porcentaje y no quizás no lo estamos dimensionando en términos de plata. No estamos hablando del 3% de 100 pesos. Claro. Estamos hablando de Yo puse el ejemplo contratos. del liter. Claro, estamos hablando de Millonarios. contratos millonarios Obvio. con farmacéuticas y droguerías, que es uno de los principales negocios del mundo, literalmente. Digamos que La mueven, educación, los fierros y las farmacéuticas son los tres grandes negocios. mueven la plata de verdad en el mundo. Estamos hablando de, ahí lo que dice Spanuolo en este audio, 500 y 800 palos verdes por mes. Por mes. O sea, porque No se el otro puede día, ¿sabe por qué dimensionar lo para rec- una simple No, yo mortal no sé ni como cuánta yo. plata es. Pero el otro día, ustedes no sé si la vieron, porque no hablamos de eso acá al aire, la señora Pamela David Sí. hizo mención a cómo Karina Milei andaba con tan caros Rolex, relojes Rolex, Y después tuvo que pedir y disculpas. tuvo que salir después a pedir disculpas. Y yo lo escuché al propio marido de Pamela David, el empresario de medios, Vila, Y energético. también salir a pedir disculpas, Sí, diciéndole, no, Pamela se equivocó, ¿cómo va a decir eso? Bueno, chicos, de algún lado está sacando plata, a menos que esté cobrando por su cargo mucho más de lo que su Aparte cargo no Lo es- indica. compré con el sudor de mi frente. Aparte ese no es reloj. algo Así dijo que Karina pasó Elizabeth. ahora, es un caso aislado que pasó con Spagnuolo. Esto ya se viene denunciando con el caso Libra también, que cobraba Claro. coimas, con otras Es tantas que todo apunta entrevistas a que la cobraba Karina, coimas. digamos, la Karina la valijera, literal. Terrible. Tremenda valijera la La Karina, verdad, la situación. Viva, porque llegaron de la nada y aprendió los negocios rapidísimo la Karina. La verdadera ruta del dinero acá, no tanto que jodíamos. Pero La ruta de dinero M. ahí te das cuenta que hay un nivel de aprendizaje muy importante. A eso por aprenden rápido. Sí, rapidísimo. Y vamos a escuchar a Alejandro Fantino con Diego Spanuolo en su programa en Neura hace un año, 2024. Y acá hay un yerro de Fantino. Ay, yerro. Qué yerro. Fantino no tiene. ¿Vos decís que no es yerros. yerro? Vos decís que los operadores operan y punto. Y si el yerro es doble, si dos veces cometés un yerro, no es yerro. Nosotros les vamos a decir una sola cosa. Vamos a escuchar esto y ahora volvemos y charlamos a ver si es un yerro o no. Mirá. No importa si me usan o no, realmente yo quiero ordenar esto. No me importa si me usan. Quiero ordenar Así esto, no arranca. importa, o sea, es un servicio que quiero prestar Ahí yo. va. Y bueno, como buen O profiláctico. sea, pasa esto en provincia de Buenos Aires o puede pasar en Lule, Tucumán, en cualquier localidad. Poco disimulado. Te entiendo. Hay que tener cuidado que no pase ni en Totora, Santa Fe, ni en Lule,
Tucumán, porque vivos hay en todos lados. Yo como, y hay que tener muchísimo cuidado. O sea, hay que comprender que Fantino, como una persona del interior argentino, puede que se coma 2 veces la misma S, Sí. porque la ciudad de Tucumán es Lules, no Lule, pero también ¿Pero a podría quién le estar dicen hablando... Lule, che? ¿A Eduardito Menem puede ser? ¿A Lule? ¿Lule no es parte de la familia? Sí, ¿no? Los que nacimos en los 90, si hay algo que recordamos de Menem Yo y no su nací en los familia, 90, no me agreguen por eso años. digo, los que nacimos en los 90, Yo ahí, Mal Elisa. tenemos muy en claro quién fue Menem y tenemos muy en claro gran parte de los negocios de esa década. La corrupción está ligada al menemismo. Las barbaridades que han pasado hay en un este Menem, país tené cuidado. están ligadas al menemismo. Por eso cuando hablamos de estos personajes, la verdad es que no podemos creer, primero, que sigan los mismos apellidos y segundo, que siga el mismo negocio. Y empezaba a enumerar y veía un tuit de Matías Mouser. Antes, Sí. por las dudas, por si no se entendió el video recién de Fantino, aparentemente Spanuolo ya venía, digamos, comentando en distintos ámbitos esta situación del Y se pedido sentía de usado coimas. también, ¿no? Él ya ahí aclara, habla de la palabra ser usado. Recordemos que este hombre no es ningún... Y Fantino lo quería pinchar. No es claro, y Fantino lo empieza a pinchar para que él diga que quien está detrás de Aparte, esta corrupción lo decía de es una Lule manera Menem. muy... Lo invita permanentemente. Ahí Spanuolo hace un año atrás no lo dice. Por eso, y justo estaba viendo declaraciones de Leandro Santoro que decía lo que estamos diciendo ahora nosotros. Lo correcto para Spanuolo no es renunciar Obvio. o salir a decir, a filtrar estos audios. Lo correcto es que denuncie penalmente Sí. si es que estamos ante casos de semejante corrupción dentro del Poder Ejecutivo Otro argentino. de los audios, concretamente, dice: me pusieron un tipo que me maneja la caja. Sí. La verdad que sí. esto es un escándalo, pero cuando, viste que decimos, che, que todo el tiempo nos indignamos y el indignómetro a veces como que no aporta y demás, está bien indignarse. Ahora, lo que está muy bien es transmitir esto, informar alrededor de esto, comunicarle a las personas que hoy están discutiendo alrededor del veto, los vetos presidenciales, tanto los de discapacidad como los demás, que están haciendo caja con esto. Están haciendo caja con la compra de medicamentos. Todos estos hijos de puta. Uno por uno. Hoy no está más este tipo, Diego Spanuolo, que seguramente va a tener, va a ser una buena paritaria, porque está en año electoral, insistimos. Lo mismo que los muchachos de Libra. Aprovechen este año, muchachos, para hacer la paritaria, ¿sí? Sobre todo de las barbaridades que pueden decir y el bozal informativo que le puedan poner sus jefes, que ya los usaron como profiláctico, ya los utilizaron, y como buen profiláctico se utiliza y después se descarta. Pero pensaba en esto de los Menem y pensaba en esto de las cataratas de escándalos que tiene este gobierno, y que no es importante no que nos indignemos, sí que las tengamos presente, que no se nos pasen la cantidad de cosas. Las denuncias de las ventas de candidaturas. ¿Se acuerdan cuando los candidatos de La Libertad Avanza y varios de todos ellos salieron a decir, che, me pidieron $30.000 para ser candidato? Esa es una. Los peajes para las reuniones con el presidente, que supuestamente también los cobra Karina, ¿no? Todo Con pasa por Karina. los testimonios de los pedidos de coima de su entorno para juntarse con Javier Gerardo Milei. Bueno, Libra, ¿no? Como la mega estafa de la criptomoneda promocionada por el presidente. Las valijas que trajo esta muchacha, empleada de Escaturice, el dueño Sí, que nunca... de esta empresa aérea, de las cuales algunos no quieren hablar, ¿sí? Una investigación en curso muy interesante, porque es un de los tipos más millonarios de la Argentina, que tiene grandes negocios. La renuncia de una funcionaria del PAMI que acusa al armador político de La Libertad Avanza, a Pareja, y obviamente, a la mano derecha de Pareja, también con la firma de papeles ilegales. Y el audio filtrado del director de discapacidad. Estas cosas, todos estos elementos que van a continuar pasando, y seguramente alguno se haya salteado, Matías Mouset, en esta enumeración que hace, cuando plantea, son demasiados escándalos para un solo año y medio de gobierno. Lamentablemente estamos reviviendo, trágicamente, porque cuando la historia se repite es trágica,
la historia del menemismo. Aparecen los mismos apellidos, aparecen los mismos ejemplos, pero sobre todo lo que rige y la columna vertebral es la corrupción de esta manga de fascinerosos que encima se dicen que son pulcros. Así que, por lo pronto, la importancia de una elección darles una gran respuesta a los corruptos hijos de puta que encarnan este gobierno nacional. La comunidad de Male. Bueno, después de todo este cimbronazo de información, nos metemos con una actualización. Una buena, trae Male, por Una favor. buena, no sé si es tan buena, está ahí en puntos suspensivos. Pero es la actualización de lo que hablábamos la semana pasada. Delphi no estaba, pero estabas vos, Fran, cuando hablábamos con Luca Felici, que es el secretario gremial del Sindicato de Químicos y Petroquímicos, que trabaja además en la fábrica de Río Tercero, que el martes nos contaba sobre cómo sigue la situación de los trabajadores que vienen desde julio en conflicto con las patronales, con militarización en la fábrica, con presencia policial y demás, ¿no? Lucas contaba que el lunes que pasó se reunirían con directivos de la empresa en carácter informal, comentando que en este tiempo donde corría la conciliación obligatoria, que dicho sea de paso finalizó antes de ayer, martes a las 12 de la noche, el clima era bastante hostil. Los trabajadores denunciaron todas las ilegales que ejercieron desde la dirección de la empresa, en complicidad con el Estado, obviamente. Están trabajando, nos comentaba la semana pasada que estaban trabajando con abogados de Vicentín para poder denunciar mejor toda esta situación, ¿no? La quita de los transportes, el no pago de salarios, salarios adeudados, maltrato y también el paro total de actividad en la fábrica. Que esto sin dar ninguna explicación de por qué, ¿no? Porque se supone que hay pasos previos para toda esta situación y para preverla, ¿no? Se dice. Y que no pase tan gravemente. Bueno, la empresa no hizo nada. Y encima la policía amedrentaba a los trabajadores, no solo en la fábrica, presenciando las asambleas y no dejando pasar a los compañeros, sino que comentaba que tenía policía en la esquina de su casa. Tenemos un video ahí para pasar de Lucas de la entrevista pasada que nos comentaba lo siguiente. Pero también está la lucha, y la lucha no la vamos a abandonar por más que nos intimiden, que nos amenacen, que nos persigan. Mira, yo prácticamente vivo con los policías en la esquina de mi casa. Sí. Es una cosa que parece la dictadura ya, ¿viste? Entonces hay cosas que... Pero bueno, a ver, nosotros estamos dispuestos a darlo todo porque no le vamos a soltar la mano a ningún compañero. Si mañana la empresa propone una mesa realmente que construya la salida colectiva de este conflicto, nosotros tenemos la gran responsabilidad, obviamente, de llevarla adelante con mucha inteligencia, con mucha estrategia, y lo vamos a hacer. Ahora, si la empresa va a ir intransigente y solamente va a traer 2 o 3 caras de la empresa para decir lo mismo, que ni pierdan el tiempo. Bueno, eso mencionaba Lucas, ¿no? Por esta reunión que pasaba esta semana, el lunes pasado, y ayer en comunicación con nosotros, Lucas nos comentó que cómo vienen las cosas, ¿no? Luego de la reunión informal y el fin de la segunda conciliación obligatoria, lo que pasó con eso. Sí, tenemos el audio. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, pasamos a un cuarto intermedio, tenemos una reunión el viernes. Bueno, estamos muy lejos de llegar a un acuerdo, muy lejos. La situación obviamente es tensa. Lo que sí han cumplido hoy, se cayó anoche a las 0 horas la conciliación obligatoria y habíamos acordado que ingresaran todos los trabajadores a planta. Han ingresado, despedidos también sin conciliación. Por ahora esa situación se sostiene, pero bueno, es un minuto a minuto porque bueno, entendemos que esta empresa también nos puede llegar a traicionar, así que estamos obviamente preparados para todo y bueno, vamos a ver el viernes en la próxima mesa de negociación si podemos avanzar algo.
Bueno, eso nos decía, ¿no? Que están alertas por una posible traición, ¿no? Por el clima de tensión que se vivió en estos últimos meses y con el maltrato que se ejerció desde la empresa que está bajo la dirección de la familia Vara, denunciada además por el Centro de Profesionales de Derechos Humanos, CEPRO, acusando a la empresa por desviar fondos a través de firmas offshore para luego volcarlas en el mercado inmobiliario. También tenemos otro audio de Lucas acá en comunicación con nosotros y nos decía lo siguiente. Esta misma familia, que es Vara de apellido, que es la dueña de esta empresa, también está dentro de las familias y de los empresarios de los Panama Papers, ¿no? Que bueno, que han hecho un blanqueo por afuera. La verdad, cuando los chicos se pusieron a investigar, nos encontramos con muchas condiciones, ¿no? Que justamente lo ubican a toda esta maniobra de los empresarios como una estafa. Bien, los trabajadores están desconfiando porque obviamente están en alerta, como mencionaba Lucas en el audio, porque pueden traicionarlos, ¿no? Y la policía puede aparecer en cualquier momento, como lo hemos visto incluso en la conciliación obligatoria, donde no los dejaban pasar. Cito textual a Lucas cuando decía: nosotros los laburantes no podemos zafar ni siquiera cuando se nos atrasa la tarjeta para pagar, que pagamos las consecuencias, y ellos pueden hacer todo lo que se imaginen, que nunca jamás pagan nada. A pesar de eso, remarcó que ellos denuncian las irregularidades de los empresarios porque a la larga, y quizás en un mejor momento del país, todo sirve como prueba de que se manejan, de cómo se manejan en el Ministerio de Trabajo, y como también expresó Lucas la semana pasada, todo es prueba y evidencia para demostrar que justamente ellos han perpetuado una estafa y un vaciamiento, sobre todo con un lockout patronal, que sería lo contrario a la huelga, ¿no? Y bueno, cómo la empresa paraliza la propia actividad. La actividad, cómo también militariza la fábrica y cómo destrata y desvía fondos, ¿no? Que esto también es muy importante. No hay plata para pagarle a los empleados, pero sí hay plata para fugarla. Y bueno, esto fue un poco el repaso de lo que está pasando. Alertas. Tan bueno, Male, nos mentiste. Es bueno porque hasta ahora están cumpliendo. Entrar, claro. Hasta ahora están cumpliendo. Así es. Vamos a ver cómo sigue la situación. De cerca, como siempre, venimos siguiendo la situación de la petrolífera Río Tercero. Sí, ¿Dije bien? petroquímica. Pero esto también que es un reflejo de lo que está pasando con muchas empresas, ¿no? Estamos hablando de empresas privadas. Puntualizamos esta, pero en realidad es lo que está pasando con empresas privadas, empresas públicas, con el desmantelamiento total de las empresas y cómo afecta a los trabajadores y a los territorios, ¿no? Así es, lo vamos a seguir siguiendo así con esa redundancia incluida. Será por las malas, como siempre, de la mano de la comunidad de Male. Ahora, con la tanda bastante atrasada, pero no nos van a decir que no los queremos informados. Queremos informados y bien malotes y malotas. Eso sí que lo tienen bien en claro. Así que ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera, batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos. Radio Trinchera,